Ercel y Kerem Bürsin, en Rusia. Lo que os voy a contar os va a dejar con la boca abierta, porque la razón de este viaje no es lo que pensábamos. A ver, que sí, que vimos las fotos, que nos pusimos contentos pensando que quizás, pero no. Nada de reconciliación romántica, al menos no a simple vista. Y aquí es donde empieza el salseo de verdad, porque si no es por amor, ¿qué les ha llevado a los fríos de Rusia? Porque una cosa está clara, estos dos nos tienen acostumbrados a sorpresas, pero esto es nivel experto. Imaginaos la escena, Moscú, el Kremlin de fondo, y de repente. Hande y Kerem. ¿Qué hacen ahí? Pues según lo que ha salido, y os digo, lo que ha salido es muy poco. Para ser honestos, yo al principio me emocioné, ¿no? Como muchos de vosotros, seguro. Pensé, ya era hora. Que se den otra oportunidad. Pero luego te paras a pensar. Un viaje a Rusia, y solos. Si fuera para retomar algo, ¿no lo harían de forma más discreta, quizás en un sitio más exótico o donde se sientan más cómodos? Lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más calculador. Y no lo digo con mala intención, ojo. Es que cuando eres famoso todo se convierte en una estrategia, ¿me entendéis? Y lo de Rusia, suena a algo que tiene que dar mucho que hablar. Muchos dicen que puede ser un proyecto profesional, una película, una serie. Pero, ¿una película en Rusia? ¿Y juntos? Sería una pasada, sí, pero, ¿y la repercusión mediática? Sería brutal. Y yo me pregunto, ¿están preparando el terreno para un bombazo de anuncio? A ver, que Kerem tiene esa energía para meterse en proyectos internacionales, y Ande siempre sabe cómo acaparar miradas. Pero lo de Rusia, insisto, es inesperado. ¿Acaso hay algún productor ruso que les haya ofrecido algo tan jugoso que no podían decir que no? Otra cosa que se está comentando mucho es el tema de las marcas. Rusia está volviendo a abrir sus puertas a muchas cosas, y las marcas turcas están buscando nuevos mercados. ¿Podría ser que Hande y Kerem estén allí representando a alguna marca importante en un evento secreto? Algo que les pague a tocateja y que además les genere aún más fama global. Eso sí que sería un movimiento maestro. Y luego está la otra opción, la más picante, pero que nadie quiere decir en voz alta. ¿Están haciendo esto para generar un buzz? Ya sabéis, que se hable de ellos, que se rumoree, que la gente se ponga a especular. Y luego, ¡pum! Anuncian algo gordo juntos, ya sea profesional o personal. Porque si algo les beneficia a ellos, es que se hable de su relación. Y si algo les beneficia a ambos individualmente, es que se siga hablando de ellos. Así que, ir a Rusia juntos, de forma un poco misteriosa, para que todo el mundo se pregunte qué pasa. Es la bomba de humo perfecta. Piénsalo bien. Viven una temporada cada uno por su lado, suben fotos por separado, y de repente. ¡Boom! Juntos en un sitio que nadie se esperaba. ¿Casualidad? Yo no me lo creo. Lo que yo sospecho es que esto es una jugada maestra. Están manejando los hilos de su propia fama de una manera que pocos pueden hacer. Están generando expectación, curiosidad, y eso es oro puro en este mundo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que este viaje a Rusia es una estrategia para lanzar un proyecto juntos, para avivar viejos fuegos, o simplemente para recordar al mundo entero que Hande y Kerem siguen siendo noticia haga lo que haga y donde sea?